Ya estamos aquí en una voz del cielo y estamos hoy con un tema muy lindo que es santidad en las relaciones interpersonales. Dios quiere que vivamos una vida de santidad, y vamos a ver cómo Dios se la rebuscó para que podamos vivir esa vida de santidad. Es hermoso vivir una vida de victoria sobre el pecado, que nos da la presencia misma de Dios cuando nosotros nos entregamos a Cristo, y Jesucristo viene a vivir en nosotros y su Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, y entonces nos da el poder para vencer nuestra tendencia al pecado. Entonces es hermoso vivir agradando a Dios. ¿Se le ocurrió alguna vez vivir agradando a Dios? Dice el apóstol Pablo: estando ausente o presente, queremos serle agradables. Y quizás usted piense, Dios está por allá arriba y no te está mirando, pero es exactamente al revés. Dios es el único que está al lado tuyo y te está mirando todo el tiempo. Y tenemos que serle agradables, hacer feliz a Dios. ¿Podemos hacerle feliz a Dios o podemos enojar a Dios? Podemos hacer sufrir a Dios. Y tenemos ese poder, si hacemos las cosas como Él nos manda, si ganamos almas para el reino de los cielos, si hablamos el mensaje de Dios, si somos luz aquí en la tierra, alumbrando con la luz de Jesús a otros, haciendo buenas obras, Dios está feliz. Y entonces vamos a proponernos hacernos que seamos instrumentos de felicidad para Dios. Yo me propuse hacer eso. Después uno no es perfecto, pero en la meta de mi vida, sabiendo que Dios está conmigo y está al lado mío y camina siempre al lado mío y está dentro mío, y soy tu templo de Espíritu Santo, mi meta es serle agradable en todo, no solamente cuando uno va a la iglesia, sino en todo momento, que es la realidad de la vida. En la iglesia uno puede portarse bien por 2 horas o 1 hora y pico, ¿no? Pero el asunto es el resto, todo el tiempo. Nuestro trabajo como cristianos comienza cuando salimos de la iglesia y enfrentamos el mundo con su pecado y con sus tentaciones y todas sus cosas. Entonces propongámonos ser agradable a Dios. El libro de los Efesios, capítulo 1, versículos 4 al 6, dice así: que Dios nos escogió en Él, estando en Él nos puso en Él, nos cubrió con Él, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Dice: desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha. Pero eso se lo dice a todos, no se lo dice a algunos que nacieron especialmente y que fueron iluminados. No. Hay cientos de miles de cristianos realmente que Dios ha llamado. Si usted es cristiano, aunque sea de nombre, aunque sea de tradición, ha sido llamado para ser santo y sin mancha delante de Él. Y ser santo significa ser apartado para Dios, dedicado a Dios. Pero dedicado a Dios no, digamos así, como hace un pastor o un sacerdote que hace ritos y todas esas cosas, sino en cada momento de la vida, aun cuando prepara el asado, cuando está hablando allí en su trabajo, ser dedicado a Dios, brillar con la luz de Dios. Entonces dice que Él nos predestinó además para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesús somos hijos de Dios cuando aceptamos el sacrificio de Cristo a favor de nosotros. Él murió en la cruz, pagó nuestros pecados, llevó nuestra culpa. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y recibir el regalo de la salvación gratis, abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús para que Él entre y Él venga a vivir en nosotros con su Espíritu Santo, y entonces Él nos transforma
Nos borra primero todos los pecados desde que nacimos hasta el día de hoy, y los otros que vamos a hacer van a ser menos, y mucho menos, porque ya dice la palabra de Dios que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Jesús nos transforma y el Espíritu Santo nos va transformando en la medida que nosotros le vamos rindiendo las áreas de pecado. Supongamos que decimos muchas obscenidades o tenemos pensamientos malos. Mientras nosotros no los rendimos a Dios, ahí quedan, pero si nosotros nos vamos analizando y decimos, Señor, no quiero tener estos pensamientos, no quiero decir estas palabras, Dios hace la obra y te cambia. Aún cambia a homosexuales, personas que tal vez crean que nacieron de esa manera y no nacieron de esa manera, o que son enfermos y no es una enfermedad, es un pecado aceptado por el cual Jesús y la palabra de Dios dice que no entrarán en el reino de los cielos, pero hay una gran solución: aceptar a Cristo así como uno es, y Cristo desde adentro te da el poder y te va cambiando, y te va cambiando los pensamientos y te va ordenando la vida, y terminas siendo una persona como Dios quiere, santa y digamos así, un hijo de Dios, que va a ir al cielo para siempre, limpio de todo pecado y libre de la esclavitud del pecado. Jesús dice, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero cuando viene Jesús, la esclavitud del pecado, el poder del pecado, empieza a menguar y comienza a florecer la santidad de Jesús, y empezás a dar cuenta que ya no pensás todas las obscenidades que pensabas o las maldiciones que pensabas con respecto a otras personas, y empezás a amar a las personas de a poquito y vas teniendo la victoria. Y esa es la obra sobrenatural que muchísima gente desconoce, incluyendo los cristianos de nombre. Porque hay cristianos de nombre, cristianos que van a misa, cristianos que van a la iglesia evangélica, o cristianos que andan repartiendo folletos por allí, que son cristianos de nombre, y no saben del poder que tiene Jesús para cambiar, que tienen que arrepentirse de sus pecados y que Jesús tiene que entrar en su vida, y ahí la persona es salva, porque el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Entienden? No se gana la salvación por ir por casa distribuyendo folletos, no se gana la salvación por buenas obras, y vos mismo te das cuenta que cuántas buenas obras tenés que hacer y cuándo sabés que vas al cielo por las buenas obras que hiciste. Nadie lo puede lograr excepto aquel que recibe la salvación como un regalo gratuito, y el poder del Espíritu Santo está dentro de él, y entonces cambia completamente. Yo he visto personas borrachas, personas asesinas, personas homosexuales, personas ladronas, personas de todo, que han sido cambiados. Estaba en Brasil y estaba hablando con dos personas muy importantes en Río de Janeiro, y me dice, yo no sé qué pasa con las iglesias evangélicas, dice, persona que es ladrona entra y no roba más, persona que es borracha entra y no toma más, persona que violaba a la gente entra y cambia completamente. Yo no sé qué pasa, y pasa que se predica la palabra de Dios y está Jesucristo ahí, y entonces la persona acepta a Cristo y Cristo lo cambia desde adentro. Eso es lo que la gente ignora. No es un cambio de religión, sino es que la iglesia evangélica sabe lo que es la salvación, y no se predica en otras iglesias generalmente. Entonces la gran diferencia es saber cómo ser salvo, y entonces al tener a Cristo tenés la vida, y podés saber que cuando partas de este mundo vas a ir al cielo derecho, porque tenés a Cristo y la sangre de Jesús te limpia de todo pecado, y la vida de Jesús se manifiesta venciendo
tendencia pecaminosa que uno tiene y ya la persona cambia y se transforma. Yo cuando era chico conocía a 2 personas que eran evangélicas y decía, pero qué lástima, justo las 2 personas más buenas son evangélicas. Y resulta, claro, eran 2 personas que tenían a Jesús, por eso eran buenas, ¿no? Y yo no sabía en ese momento, hasta que un día fui a una iglesia evangélica y entregué mi vida a Cristo, porque entendí, después de 6 meses de escuchar el mensaje de salvación, entendí, porque yo creía que sabía todo de religión, entendí que tenía que arrepentirme realmente y entregar la vida a Jesús para ser salvo. Entonces, la santidad no es algo personal o individual solamente, o solo en nuestra relación con Dios, sino que debe ser también una realidad en nuestra relación con los demás. Entonces, 1 Pedro 1:15 dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, y dice, porque yo soy santo, dice el Señor. Y esto incluye en nuestro trato con todas las demás personas. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo vivir una santidad práctica en las relaciones más importantes de nuestra vida cotidiana. Eso es lo que vamos a estar viendo en este programa.